Le damos la bienvenida al profesor y presidente del SUTEC, Jaime Urbano. Profesor, buenos días. Eduardo, buenos días a los compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto, como es costumbre, extendemos nuestro fraterno, cordial y unitario saludo a todos aquellos y aquellas que por los diferentes medios, de manera disciplinada, cada sábado nos sintonizan. Profesor Jaime, son las 8:40 de la mañana. Vamos con consideraciones sobre lo sucedido en Venezuela y las opiniones de unos senadores en relación con el presidente Gustavo Petro. Bueno, desafortunado, por decirlo menos, las expresiones que hemos escuchado en relación con los hechos que se han venido desencadenando a raíz de la agresión de el gobierno norteamericano en cabeza de Trump contra la República Bolivariana de Venezuela en cabeza de su legítimo presidente, el señor Maduro Moros. Eso ha sido cogido como ejemplo, comillas del ejemplo, por algunos senadores de carácter neofascista que piden que lo mismo se haga con nuestro presidente, el compañero Gustavo Petro. Permiten estos senadores, o olvidan estos senadores, que en las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que emiten estas opiniones, no están blindados por la inmunidad de la que gozan al interior del Parlamento o en ejercicio de sus funciones como representantes o senadores. Solo en esas condiciones, cuando un senador o un representante, en ejercicio de sus funciones de control político o en ejercicio de legislativo, construcción de leyes, emite opiniones, esas opiniones gozan de inmunidad. Lo sucedido con el caso particular de solicitarlo al gobierno norteamericano que venga por otro, no se hace en ese marco. Primero, no se hace al interior de un debate político. Segundo, se hace en un periodo de vacaciones. Tercero, incurren en serios delitos contra la patria. De allí que ya existen delitos de tipo penal. Llamamos pues a la cordura en ese tipo de situaciones, lo que ponen en riesgo estos senadores, dada su rabia personal, no es solo su credencial como senadores, no es solo su libertad, la de ellos, que ellos pueden hacer con eso lo que alguien tengan, sino que ponen en juego la paz y la tranquilidad de todos los colombianos. Porque debo recordarse a estos senadores que eso que están lanzando como opiniones, que en el uso de la libre expresión, no es más que una incitación a una guerra de carácter internacional de dimensiones desconocidas. El ejército y la fuerza pública tienen la obligación de proteger la integridad del territorio y la soberanía nacional. Profesor Jaime, son las 8:43 de la mañana. También consideraciones sobre el salario mínimo 2026 decretado y las demandas contra esta medida. Bueno, lo que hay que celebrar es que por primera vez, después de la expedición de la Constitución del 91, se cambió en atención estricta y cabal del contenido de la Constitución, se cambió la fórmula por la cual se fija el salario mínimo para cantidad de personas, para millones de personas que dependen de ese salario mínimo. Poco más de 2.5 millones de personas son las perjudicadas o las beneficiadas con este tipo de medidas. Venimos con una fórmula retrógrada, obsoleta, de la Constitución de 1886 inclusive, productividad más inflación. La Constitución nuestra, en el artículo 53, reza que el salario en Colombia que venden los trabajadores debe ser mínimo, vital y móvil. Son 3 características. Y la OIT había ya expresado
al gobierno colombiano que para que los trabajadores colombianos pudiesen más o menos sobrevivir, había una diferencia que había que empezar a subsanar del 49%, mire. Es decir, si el gobierno hubiese hecho caso cabal a la recomendación de la OIT, el incremento no había sido solo del 22.7, tendría que haber sido del 49%, poco más de 1.200.000 pesos, poco más de 800.000 pesos tuvieron que haber incrementado. Pero se entiende también que eso debe ser progresivo, allá debe llegar. Ahora, ¿cuál es el miedo o el temor de los empresarios? Pues primero que van a ver reducida en una mínima parte su cuota de ganancia. Desempleo no va a haber porque ningún empresario contrata trabajadores innecesarios. Los que ya tiene es porque los necesita, no porque les quiera hacer un favor. Entonces no va a cerrar, porque él va a seguir ganando. No todos los costos de producción son mano de obra. Pero la principal preocupación es que ya el pueblo entendió que hay otra fórmula y que en consecuencia, como hay un principio constitucional de progresividad y no regresividad, todos los gobiernos en adelante tendrán que aplicar esa fórmula. Ya no la IPC más la productividad, sino garantizarle a todos los trabajadores que devengan salario mínimo, que además de mínimo sea vital y móvil. Es decir, que alcance para sufragar arrendo, alimentación, educación, salud, transporte, recreación, vida digna a una familia de 4 personas en promedio. Ese es el temor, esa fórmula se queda, el pueblo despertó y cuando el pueblo despierte, los medios ya no lo pueden volver a dormir. Profesor Jaime, son las 8:47 de la mañana, hablemos del presupuesto para el año 2026. Otra polémica. 546.9 billones es el presupuesto nacional, 10 billones menos de lo presentado por el gobierno. No cometieron el error en esta ocasión los honorables senadores de dejarlo al gobierno de que lo sacara por decreto, como la Constitución lo ordena. En esta vez aprobaron, pero recortaron. Creyeron los honorables que entonces se iba a hacer lo mismo que se hizo en el 2025, recortar el gasto público en no menos de 25 billones de pesos. En eso se recortaron los gastos, en eso se recortó la inversión social en el 2025. El último recorte lo están viviendo los alcaldes y los gobernadores en el Sistema General de Participaciones por 12.5, correspondiente a la última 12ª de educación. Para la mayoría de municipios en el departamento del Cauca, el recorte oscila entre 500 y 650 millones de pesos. Repito, producto de los recortes al presupuesto 2025. Querían que este año se hiciera lo mismo. Pues no, señores. El gobierno les presentó una ley de financiamiento para recaudar 10 billones de pesos. Mezquinos con el pueblo, creyendo que con eso van a hacer que en el proceso electoral de marzo se fracase. Pues no, Petro le sacó la emergencia social. Y en ese marco de la emergencia social, decretó unas medidas de carácter tributario para subsanar y recoger la plata que hace falta. Profesor Jaime, son las 8:49 de la mañana, por supuesto. ¿De qué se trata el decreto 1390 de diciembre de 2025 que habla de la emergencia económica y social? Bueno, tercera polémica. Mire, saca el decreto y entonces se van lanzando en ristre porque se afecta a los mega ricos de Colombia. ¿Qué trabajador de a pie tiene en su patrimonio la bobadita de 2.450 millones? Les pregunto. ¿En qué le afecta que a él le suban el incremento del patrimonio? Que un trabajador de Colombia, de los 23 y pico millones que hay conmigo mejor, es
socio mayoritario de los bancos, que son los que más han ganado en el gobierno de Petro, para que les afecte que las ganancias que las obtuvieron no de buena forma, sino porque el Banco de la República mantuvo tasas de interés altísimas y con eso facilitó la ganancia de los banqueros en detrimento de los usuarios que hicieron crédito. ¿A quién le afecta que de esas ganancias esos señores mega ricos que ganaron 12, 13, 14 billones de pesos, es decir, 12 millones de millones, les aumenten el 15% de esas ganancias para que se redistribuya esa riqueza? Esa riqueza no es de ellos, esa riqueza procede de los intereses altísimos que le han cobrado a raíz de que el Banco de la República, que representa los intereses de las bancas, no ha querido bajar los intereses. Entonces, este decreto, creo yo, ojalá así suceda, no va a ser declarado inconstitucional. Tendrá que revisarlo el Consejo, tendrá que revisarlo la Corte y tendrá que ponerse al lado de la Constitución, que dice que Colombia es un Estado social y de derecho. Colombia dejó de ser un Estado de derecho, eso era en la Constitución del 86. Profesor Jaime, son las 8:51 de la mañana. ¿De qué se trata la sentencia SL 2600 del 2025? Por supuesto, ¿de qué se trata esta sentencia? Bueno, esta es una sentencia que tiene que ver con un avance que hay para proteger a los prepensionados. Venía haciendo carrera que si tú ya tenías las semanas cotizadas, entonces el empleador te podía sacar, justa causa. Y entonces tú tenías que esperar completar la edad sin ingresos. Sin ingresos. Entonces revisa eso la Corte Suprema y dice, no, señores, así el trabajador haya completado las semanas, pero le falta edad, ese señor debe seguir trabajando hasta tanto complete la edad y conforme a la nómina de pensionados, porque es que si no, ¿de qué vive? Si lo sacan, pues no tiene salario. Y como todavía no tiene la edad, pues tampoco tiene pensión. Entonces sacarlo es matarlo, dejarlo sin ingresos. Eso es inconstitucional. Y la Corte revisó esa situación. Profesor Jaime, son las 8:52 de la mañana. ¿De qué se trata la resolución 052 del 14 de enero de 2026? La superintendencia certificó la tasa de intermediación financiera, el DTF, 9.20. Ese 9.20 sirve para calcular los intereses a las cesantías de los docentes afiliados al FOMAC que hayan sido vinculados después del 31 de enero de 1989, es decir, los que no tienen retroactividad en las cesantías. Profesor Jaime, también son las 8:53 de la mañana. ¿De qué se trata la ley 2564 del 8 de enero de 2026? Bueno, esta es una ley que está calientica, la semana pasada, 8 de enero. Debo confesar que nosotros no la conocíamos, salió en una reunión que hicimos ampliada de presidentes y nos dijeron, mañana les van a preguntar eso, y pues como es deber de la dirección estudiar y estar al tanto de las cosas que le son de incumbencia de los maestros, sus afiliados y de las comunidades educativas, nos dimos al trabajo de conseguirla, leerla y decir que esta ley lo que hace es modificar, ampliar el contenido de la ley 1620, la ley de convivencia escolar, y en esa línea desarrolla unos temas bastante complejos, compañeros, que son objeto de debate al interior. Es la violencia en todas sus manifestaciones, sexual, pero que se hace por medios electrónicos, a través de redes, a través de plataformas, a través de celular. Entonces desarrolla una serie de categorías o unas nuevas modalidades de violencia que se están dando al interior de las instituciones educativas utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, más allá del simple bullying, más allá del acoso escolar.
Entonces, por ejemplo, obligar a un estudiante a compartir contenido de tipo sexual, filmar a un estudiante en escenas que le comprometan su intimidad. Muchas y nuevas categorías consideradas violencia, incluso en el Código Penal tipificadas como delitos, que tienen regulación, pero que dice la misma norma, le da un término prudencial de 6 meses a las instituciones, Ministerio de Salud, ICF, Ministerio de Educación, para que saquen los protocolos y con esto modifiquen las rutas de atención a la violencia escolar y a las situaciones de acoso y violencia o delitos contra la integridad sexual de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al interior de las instituciones. Supremamente interesante la ley, compañeros, repetimos que bueno sería, es una ley corta, que le dieron una lectura. Profesor Jaime, son las 8:56 de la mañana, vamos con temas departamentales sobre la negación de permisos sindicales. Bueno, teniendo como excusa perfecta, no como justificación perfecta, excusa perfecta, como mandada a hacer, dijeron, a las pliego sastre, a la medida de la pretensión del gobierno departamental. En esta ocasión sacaron debajo de la manga un requerimiento de la Contraloría que debe responder el requerido, no los sindicatos no nos han requerido, los requirieron fueron a ellos. En las tantas cosas que les requieren, les dicen que expliquen por qué las resoluciones que conceden permisos sindicales a la CUD, a Soinca y a nosotros se hacen en la forma en que se hizo. Deberían limitarse a eso, a decir por qué se hizo, porque hay suficiente explicación. Primero, se hace en desarrollo de la Constitución y en cumplimiento de unos compromisos que el país ha adquirido con el orden internacional. Segundo, es que los sindicatos gozan de plenas garantías y de autonomía para organizar su plan de acción. Y tercero, es que no concederles, además de joder el funcionamiento de los sindicatos, promover que se acaben, es que permitir la itinerancia vaya cada vez a asestar un duro golpe a los muchachos, porque el docente no va a estar ni allá de tiempo completo ni en el sindicato va a poder cumplir a cabalidad su función. Miren, explicaciones razonables, pero no, la administración en lugar de responder al requerimiento, con algunos de los elementos que les acabamos de precisar, tomó la decisión de decir no más permisos sindicales para ninguno. Ya. Ninguno puede en adelante, ni en Soinca, ni en CUT, ni en SUTEC, destinar el tiempo para cumplir el ejercicio sindical y con eso pretende la Secretaría acabar con los 3 sindicatos más grandes del Cauca. Mal antecedente. Los sindicatos, pues como es obvio, protegidos por la Constitución, hemos decidido desobedecer esa orden. No acatamos esa orden. Y hemos iniciado acciones de resistencia civil, de desobediencia civil, y esperamos y alertamos a la comunidad educativa y a las organizaciones sociales con las que nos articulamos que esto ojalá no termine en un conflicto mayor. Estamos dispuestos a dar la pelea no solo por la pervivencia del sindicalismo como promotor de democracia y participación social, sino también por la defensa y los derechos de nuestros afiliados. Profesor Jaime, son las 8:59 de la mañana, la agenda del SUTEC. Seguimos trabajando con la vía nacional y regional en ese tema de salud. Esperamos tener algunas noticias alentadoras. Seguimos preparando acciones de movilización si tanto lo de salud como lo de los permisos no se desarrolla, y estamos articulados a las dinámicas nacionales en relación con lo que pueda suceder en el orden nacional con esta situación de la emergencia económica, con esta situación de los gobernadores que están haciendo bulla en Bogotá por las normas estas que les acabé de referir. Estaremos atentos a eso y, por supuesto, como siempre, dispuestos a continuar atendiendo a todos nuestros afiliados en asambleas municipales e institucionales.
Profesor Jaime Urbano, presidente del SUTEC, gracias por toda la información sindical. Buen fin de semana. A ustedes, muy formales. También a ustedes, gracias por estar en sintonía de Pandora, este espacio de comunicación del SUTEC para los maestros y maestras del Cauca, de Colombia, pero también para la ciudadanía en nuestro país. Nos vemos el próximo sábado. Yo soy Dudo Reslazo. Puedes encontrar nuestra información. Escribimos a nuestro email rosotec@gmail.com o llamando al teléfono 602-834-6989, WhatsApp 350-288-2419 o a las redes